Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este vuestro canal, el lugar donde la pasión y el romance se dan cita para hacernos soñar. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en una historia que ha cautivado a millones alrededor del mundo, una historia que ha generado no solo ríos de tinta, sino un verdadero océano de especulaciones y un debate constante en redes sociales que parece no tener fin. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de ese flechazo que para muchos fue tan real como el sol que brilla sobre Estambul, un amor que enamoró corazones y que todavía hoy sigue dando de qué hablar, incluso cuando ambos actores han tomado caminos diferentes. Prepárense para un viaje aún más extenso a través de sus miradas, sus gestos, esas pequeñas interacciones capturadas en vídeo y sus interpretaciones que nos hicieron creer, con la fuerza de una fe inquebrantable, que estábamos presenciando algo más que una simple actuación. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible indicio que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Pero antes de empezar esta inmersión profunda, quiero recordarles, con la misma pasión de siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las historias de amor de la pantalla, si se sienten detectives del corazón buscando la verdad oculta entre líneas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido romántico y entretenido preparado para ustedes, análisis exhaustivos, teorías conspirativas del amor, en broma, claro, o quizás no tanto, y mucho más. Así que sin más preámbulos, encendamos los motores de la pasión y empecemos. Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con fuerza, no solo en el mundo de las telenovelas turcas, sino en el panorama del entretenimiento internacional. Sus rostros han adornado revistas de todo el mundo, sus nombres han encabezado titulares y su química en pantalla fue, y sigue siendo, innegable, un fuego que parecía trascender la ficción, como una llama que se niega a extinguirse y encender la chispa de la realidad en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué tan real fue ese flechazo? ¿Fue solo una estrategia de marketing brillante, una jugada maestra de los productores para catapultar Erkencikus al estrellato, o había algo más profundo, algo genuino y sincero entre ellos, un lazo que los unía más allá de los guiones y las cámaras? Todo comenzó con Erkencikus Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó al público internacional con su frescura, su encanto y, sobre todo, la irresistible química entre sus protagonistas. Can Yaman interpretó a Candivit, un fotógrafo aventurero y apasionado, un espíritu libre con un corazón noble, mientras que de Method Demir dio vida a Sanemaiden, una joven soñadora y creativa, una chica con una imaginación desbordante y un alma pura. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue palpable, casi tangible. Sus miradas intensas, esas miradas que parecían penetrar el alma, sus sonrisas cómplices, esos gestos que revelaban una conexión profunda, y sus escenas llenas de romanticismo nos hicieron creer, sin lugar a dudas, que estábamos viendo a una pareja real enamorándose frente a nuestros ojos, un romance que florecía con cada capítulo. Pero, ¿eran simplemente buenos actores, profesionales dedicados a su trabajo, capaces de crear la ilusión perfecta, o realmente estaban enamorados, sintiendo esa electricidad que traspasaba la pantalla y llegaba a nuestros corazones? Esta pregunta ha sido el centro de innumerables debates en foros y redes sociales, un tema recurrente en cada conversación entre fans. Sus fans, fervientes defensores de su amor, verdaderos creyentes en su romance, analizaban cada gesto, cada mirada, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pruebas irrefutables de que su romance era real, de que ese amor que veían en pantalla era algo más que una simple actuación. Y para ser honestos, las pruebas parecían estar ahí, dispersas como pequeñas pistas en un juego de detectives del corazón. Durante el rodaje de Erkencikus, Can y Demet compartieron muchos momentos juntos, dentro y fuera del set. Se les veía riendo, bromeando y disfrutando de la compañía del otro, como dos amigos que se conocían de toda la vida. Además, sus redes sociales estaban llenas de fotos y vídeos donde se les veía muy cercanos, abrazándose, compartiendo sonrisas y miradas significativas, lo que alimentaba aún más las especulaciones sobre su relación, convirtiéndose en combustible para el fuego del rumor. Los rumores se intensificaron cuando empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, capturados por paparazzi o por fans afortunados que se encontraban en el lugar y el momento adecuados. Se les vio cenando en restaurantes románticos, paseando por la ciudad de la mano, disfrutando de la belleza de Estambul y, en algunas ocasiones, incluso tomados de la mano como cualquier pareja enamorada. Estas imágenes se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en la comidilla de todos los medios de comunicación, alimentando la fantasía de un romance de cuento de hadas.
La química entre Khan y Demet era tan fuerte, tan evidente, que incluso algunos de sus compañeros de reparto llegaron a comentar sobre ello, aunque con cautela y discreción. Algunos insinuaron que había algo más que amistad entre ellos, que había una conexión especial que iba más allá de lo profesional, mientras que otros prefirieron mantenerse al margen, argumentando que era un asunto personal que solo les concernía a ellos. Pero a pesar de todas las pruebas, los rumores y las especulaciones, Khan y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre se mostraron muy discretos al respecto, evitando hablar de su vida personal en las entrevistas, desviando las preguntas con una sonrisa y un comentario evasivo. Esto generó aún más misterio y alimentó la curiosidad de sus fans, que se aferraban a la esperanza de que algún día revelaran la verdad. Algunos argumentan con una visión más cínica, que su relación era simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada, una táctica inteligente para promocionar la serie y atraer a más espectadores. Después de todo, un romance real entre los protagonistas de una telenovela siempre genera un gran interés mediático y atrae a más público, convirtiéndose en un imán para la atención. Sin embargo, otros creen con un corazón más romántico, que sí hubo algo real entre ellos, que sí se enamoraron, pero que decidieron mantenerlo en secreto para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática y el escrutinio público. Quizás la atención era demasiado grande, demasiado intensa, y decidieron que lo mejor era no hacer pública su relación, para poder vivir su amor de una manera más tranquila y discreta. También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son complicadas, difíciles de mantener y navegar. Las agendas apretadas, las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la constante atención de los medios pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas, haciendo que el amor se desvanezca en el torbellino de la fama. Independientemente de la verdad, de lo que realmente sucedió entre ellos, lo cierto es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable, un hecho que nadie puede discutir. Nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, un amor que trascendía la pantalla y se convertía en realidad, un amor que nos hacía creer en la magia y en el poder del destino. Después de Erkencikus, sus caminos se separaron, como dos aves que emprenden vuelo hacia diferentes horizontes. Can Yaman continuó su carrera en Italia, donde protagonizó varias series y se convirtió en una estrella internacional, un verdadero galán de telenovela. Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas que también tuvieron mucho éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. A pesar de la distancia y de sus proyectos individuales, el recuerdo de su química en Erkencikus sigue vivo en la memoria de sus fans, como una llama que se niega a extinguirse. Muchos todavía esperan, con la esperanza intacta, que algún día vuelvan a trabajar juntos, que sus caminos se crucen nuevamente y que su romance, ya sea real o ficticio, se reavive encendiendo una vez más la chispa del amor. Pero, ¿qué pensamos nosotros? ¿Creemos que su flechazo fue real? La verdad es que es difícil saberlo con certeza, como intentar descifrar un jeroglífico antiguo. Como simples espectadores, solo podemos basarnos en lo que vimos en la pantalla y en lo que leímos en los medios de comunicación, interpretando las señales y tratando de armar el rompecabezas. Sin embargo, hay algo innegable: la química entre Can y Demet era palpable, una fuerza poderosa que nos arrastraba a su mundo de fantasía. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con un romance de película y nos hicieron olvidar por un momento los problemas de la vida real, transportándonos a un mundo donde todo era posible. Y al final, eso es lo que importa, la capacidad de hacernos soñar y de hacernos creer en la magia del amor. Independientemente de si su relación fue real o no, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables, escenas que permanecerán grabadas en nuestra memoria para siempre. Su talento, su carisma y su química hicieron de Erkencikus una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos, un fenómeno global que conquistó corazones en todo el mundo. Y por eso siempre les estaremos agradecidos, por hacernos soñar y por hacernos creer en el amor. En definitiva, el flechazo entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio, un enigma que alimenta la imaginación de sus fans y que nos recuerda que a veces, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, casi imperceptible. Un misterio que quizás nunca se resuelva por completo, pero que seguirá inspirando historias y fantasías por mucho tiempo. Para recapitular brevemente pero con mayor profundidad, hemos explorado la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir durante su tiempo en Erkencikus, analizando minuciosamente los rumores, la evidencia tangible y la incertidumbre persistente que rodea su relación.
Discutimos cómo su conexión en pantalla cautivó al público mundial, creando una legión de fans fervientes y cómo, incluso después de que sus caminos se separaron, su legado romántico permanece vivo en la memoria de sus fans, alimentando la esperanza de un reencuentro. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje aún más profundo a través de una de las historias de amor más comentadas de la televisión turca, una historia que ha trascendido fronteras y ha cautivado a millones de personas. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan podido formarse su propia opinión sobre si el flechazo entre Can y Demet fue real o no, si fue un simple truco publicitario o un amor verdadero que se escondió detrás de las cámaras. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, sus teorías, sus opiniones más profundas. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir realmente estuvieron enamorados, sintiendo esa pasión que transmitían en la pantalla? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada, una ilusión creada para atraer a más espectadores? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros, sus teorías más descabelladas y sus reflexiones más profundas. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas, escuchar sus diferentes perspectivas y crear un debate enriquecedor. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis profundo y exhaustivo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, con aquellos que también se preguntan si su amor fue real, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias de amor, análisis, teorías y contenido entretenido preparado para ustedes. Hasta la próxima, mis corazones enamorados. Y recuerden, el amor siempre está en el aire, incluso cuando no podemos verlo.